Muy buenas. Tenemos hoy con nosotros al doctor Gustavo Morales, un muy ilustre abogado andino y experto en toda la relación del derecho con el sector salud. Como quiera que su vida profesional ha estado muy ligada al tema, es el actual presidente de ASEMI, que es la asociación de las empresas aseguradoras en salud, vale decir las EPS y las empresas de medicina prepagada, pero además fue superintendente de salud, además fue presidente de AFIDRO, la asociación de los productores de medicamentos, trabajó también en Fasecolda, ha ocupado diversos cargos en el sector público en calidad de secretario general y director jurídico de varios ministerios. Fue además magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y por esas extrañas razones del destino, doctor Gustavo, también hizo una especialización en relaciones internacionales en la Escuela de Diplomacia de Madrid, es decir, un hombre con una comprensión del derecho muy grande. Muchas gracias. Fue mi alumno preferido por su brillantez en la Universidad de los Andes, donde nos conocimos hace mucho tiempo, y pues de antemano una inmensa gratitud con usted, doctor Gustavo, de parte de la Universidad Javeriana, de parte de nuestros alumnos y obviamente en el mío propio, por esa voluntad de acompañarnos para hablar de estos temas que por lo demás son temas absolutamente actuales dadas nuestras circunstancias y además temas que tampoco tienen un tratamiento digamos muy frecuente dentro de las diversas disciplinas del derecho y menos dentro de la penal. Claro. Vamos a hablar entonces hoy de los delitos contra la salud pública. Gracias por acompañarnos, doctor Gustavo. Doctor Juan Carlos, es un gusto estar en esta oficina, estar dialogando con usted, mi maestro de Derecho Penal, y con todos los alumnos y la comunidad javeriana a la que queremos tanto. Gracias. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Gustavo. Pues vamos a tratar de realizar dentro de nuestra propia metodología, lo primero, una charla desde una perspectiva tan ilustrada acerca del contenido del bien jurídico, es decir, cuando en derecho penal y en general en derecho hablamos de salud y de salud pública, hablamos quizás de muchas cosas al tiempo. Sí. Y para nosotros es muy importante, desde la perspectiva de la metodología de nuestra enseñanza, determinar cuál es el contenido del bien jurídico, porque estamos convencidos que ese contenido le imprime una razón de ser a los diferentes tipos penales, es decir, queremos hablar de los diferentes tipos penales, pero desde la perspectiva siempre de cuál es la filosofía que anima el bien jurídico. Y nosotros, desde una perspectiva puramente penalista, hemos intuido que al menos en el caso de la salud y de la salud pública hay dos conceptos que desde luego están inmensamente ligados. Un concepto, digamos, individual por la vida de la salud como derecho fundamental, incluso tutelado constitucionalmente, pero también de la salud como política pública. Ajá. Que creemos es más a lo que se refiere nuestra legislación penal, okay. ¿No? Desde luego con un sustento en lo individual, como pasa con todos los bienes, con todos los bienes jurídicos, sobre todo los de naturaleza colectiva. Siempre hay un sostén, ¿no? El patrimonio económico en los delitos contra el orden económico social, otro tipo de libertades y garantías en los delitos contra la seguridad pública, etcétera, etcétera. ¿Cómo aprecia usted desde su perspectiva, que es tan importante, que es tan valiosa, el concepto de la salud pública como bien jurídico tutelado? Qué interesante forma de empezar esta conversación, doctor Juan Carlos, y es una reflexión muy bonita. Usted lo sabe mejor que nadie, yo alguna vez fui pichón de penalista y entonces estos conceptos no me son del todo ajenos y me encanta abordarlos ya aportando mis otras experiencias y mis otras perspectivas.
una advertencia previa a quienes nos están viendo y escuchando. Yo tampoco soy salubrista ni epidemiólogo, entonces estoy como a caballo entre el derecho y el sistema de salud, pero con esa perspectiva, algunas reflexiones generales. Una, es cierto que, digamos, los epidemiólogos, los salubristas, el mundo de la salud, los médicos, suelen distinguir, para efectos principalmente teóricos y académicos, entre la salud individual y la salud pública. Y obviamente estos delitos están, digamos, o nacen o en su origen estaban muy pensados en salud pública. Las epidemias, las cosas contagiosas, la contaminación ambiental que daña a colectivos. Pero la verdad verdadera, y esto empieza a ilustrarnos de un tema que seguramente va a ser recurrente en esta conversación, que es el tema de los enormes límites del derecho penal. Es decir, cómo el derecho penal, que cumple una función en la sociedad que pues, todos aquí conocemos, llega a un punto en que no puede solucionar todos los problemas, ni es la herramienta ideal para solucionarlos. ¿Por qué en este caso? Porque esa distinción que puede tener alguna utilidad teórica o conceptual para hacer mapas mentales y para abordar estudio de problemas, en la cotidianidad está muy difuminada, porque como usted bien lo decía, muchos temas de salud pública se manifiestan o se expresan en lo individual. Pero más interesante es lo contrario, cómo los temas individuales pueden verse como problemas de salud pública. Incluso la cosa se vuelve más compleja, doctor Juan Carlos. Hay fenómenos que vemos como muy ajenos a la salud, al concepto tradicional que tenemos de salud, pero que si se aplican las teorías y las técnicas de la salud pública, pueden entenderse mejor y pueden solucionarse mejor. Le voy a poner un ejemplo solo para poner un poco de heterodoxia a esta discusión. Usted sabe que en Estados Unidos hay toda una discusión sobre el tema de la violencia con armas de fuego, todo el tema de que allá hay libertad para portar armas y todo eso. Pues las ciudades y los condados y los estados que han abordado ese fenómeno como un fenómeno de salud pública han tenido más éxito que los que lo han abordado desde el punto de vista del derecho penal. Lo ven como un problema de brotes, de epidemia que se propaga. Y lo que hemos aprendido en pandemia se aplica también para eso. ¿Dónde cortar el brote? ¿Cómo hacer la trazabilidad de contactos? Y entonces resulta que había barrios donde había muchos problemas de violencia con arma de fuego y se ha solucionado aplicando los fenómenos de salud pública. Qué interesante, por ejemplo, digamos, algún fenómeno presente, las fiestas entre los muchachos, etcétera, etcétera, claro, se han convertido en un fenómeno de salud pública. En este tipo de pandemia, claro. Entonces, claro. Todo esto para decir que la salud pública nos da muchas herramientas y no es solo el tema como de las epidemias, que es como se solía ver antiguamente. Ya. Pero quería redondear esta otra idea que se me estaba quedando entre el tintero. Hay temas de salud individual que, según se mire, pueden verse como temas de salud pública. Y ahí es donde uno puede preguntarse hasta dónde puede llegar el derecho penal. Voy a poner 2 o 3 ejemplos que se me vienen a la cabeza y que venía reflexionando antes de que empezáramos a conversar. 1. Un problema que uno ve como un problema individual, digamos, la hipertensión o los problemas de salud derivados de la obesidad, que son clásicos. Eso no es contagioso. No hay medidas, digamos, que el Estado pueda tomar para que eso no se propague, que es como cuando uno lee los delitos de salud pública, están muy orientados a eso. Sí, sí. Y sin embargo, es un problema de salud pública. Pero, ¿por qué? Porque afecta a 1, a 2, a 3, a 10 y va creciendo exponencialmente. ¿No se contagia? O de pronto sí. Hay estudios que revelan que una persona casada con una persona que tenga malos hábitos de salud y tienda a la obesidad va a tener más riesgo de caer en la obesidad y por lo tanto de sufrir los problemas de salud propios de la obesidad. ¿Ese es un contagio o no? Y si usted empieza a tirar esa pita, como decimos coloquialmente, empieza a hacerse preguntas muy complicadas. ¿Cuál es la causa mayor de la obesidad en general en el mundo? El sedentarismo. ¿Y cuál es la causa mayor del sedentarismo? La televisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los canales de televisión y con los Netflix? ¿Vamos a prohibirlos? ¿Vamos a poner restricciones? ¿Vamos a meter allí al derecho penal?
Probablemente no. Usted y yo venimos de la escuela que sabemos que el derecho penal es la última ratio y ese es el último recurso. Probablemente no. Pero cabe la pregunta, es decir, ¿por qué no si eso está afectando? Entonces, todo esto para complejizar un poco la idea de salud pública, porque, como dice Murakami, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de salud pública? De muchas cosas, claro. Y el Código Penal colombiano parecería tener una visión un poco acotada y restringida de eso, lo cual probablemente está bien, porque si abordamos todos estos problemas que he mencionado, pues terminamos penalizando a la sociedad por todo. Claro. Entonces, pero ahí hay un desafío, digamos, conceptual muy interesante. Claro, pero sí hay unas raíces, desde luego. Por ejemplo, claro, en términos de publicidad, en términos de hábitos de consumo, para el caso de la obesidad, etcétera, etcétera. Muy, muy interesante. Yo nunca lo había visto desde esa perspectiva, es decir, la amplitud del concepto de salud pública y lo vinculado que está a otros bienes jurídicos, como por ejemplo el orden económico-social. Claro. Ya nosotros con nuestros alumnos habíamos mirado un poco la perspectiva de estos tipos, pero desde la visión del consumidor, ¿no? Sí. Porque pues el consumidor es no solamente consumidor de productos masivos, sino también de drogas y medicamentos, y en esa medida también tiene una protección. Lo que pasa es que es adicional en relación con ese concepto restringido que tiene nuestra legislación penal. Pero claro, muy interesante. Y déjeme, a propósito de eso que usted acaba de decir, le redondeo otra cosa. Y esto es un tema donde se abren infinitas preguntas e infinitas líneas de estudio fascinantes todas. Lo otro es esto. Una cosa es la salud pública, cualquiera que sea la forma como la acotemos, y repito, el Código Penal nuestro la acota de una manera muy tradicional, por no usar ningún término peyorativo, porque no hay por qué. Sí. Pero lo otro es, las sociedades del mundo decidieron desde principios del siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que el cuidado de la salud de la población iba a ser un problema del Estado. Eso era cierto desde finales del siglo XIX en los temas de salud pública tradicional, de epidemias, de brotes, etc. Pero que la salud en general, las gripas, la diabetes, la rodilla rota, la depresión, el acné, todo, fue un problema que el Estado tenía que atender con esta idea de que la salud es un derecho fundamental, y de eso hablaremos enseguida. Creo esta cosa que, si usted le preguntaba a un teórico del Estado del siglo XIX o principios del siglo XX, no, eso no existía, que se llama los sistemas de salud. Cada país ha diseñado un sistema de salud porque existe el pacto global que ya está formalizado en tratados de que la salud es un derecho y el Estado es el que lo debe garantizar. Entonces se crearon los sistemas de salud. Eso es una arquitectura social e institucional complejísima y cada país la resuelve de manera distinta. Eso también es un objeto jurídico a proteger. Los delitos contra la salud pública, por lo menos los de nuestro Código Penal, no parecen estar orientados a proteger el sistema de salud, están dedicados a proteger otra cosa. Pero claro, hay algunos delitos que sí están destinados a proteger el sistema de salud, que son los delitos contra la administración pública, en la medida en que se ve esto como un tema del Estado. Claro. Pero en los sistemas de salud, más que en cualquier otro sistema, esto no pasa tanto ni en el sistema educativo, ni en el sistema de infraestructura, ni en el sistema carcelario. Como en el sistema de salud hay actores privados. En Colombia tenemos 14.000 hospitales privados, 50 aseguradoras, no sé cuántos miles de médicos. La otra pregunta es, ¿eso cómo lo estamos protegiendo desde el punto de vista del derecho penal? ¿Se necesita una protección especial o no? ¿Y caben aquí los debates sobre salud pública o no? O sea, el sistema de salud, ¿qué hay que hacer con eso? Esa es la otra pregunta. Claro. Y el sistema de salud evidentemente refleja un problema de salud pública, por supuesto, es una expresión por supuesto. Fundamental de eso. Claro, entonces vienen discusiones fascinantes como las siguientes. ¿Qué es mejor? ¿Que sea el Estado el que lo preste o que lo presten los privados con supervisión del Estado? Usted ve el modelo de Estados Unidos, el modelo de Europa, el modelo de Colombia, que es como una mezcla entre los dos. Segundo, ¿quién debe pagar por eso? Entonces ahí hay otros grandes debates y cada país lo ha resuelto. Y de la forma como los países resuelven esos debates, pues también entra el derecho penal a ver cómo cuida esas decisiones sociales que se toman, esos pactos sociales que conforman el sistema de salud. Nosotros en Colombia optamos desde los años 90 por un sistema mixto muy curioso en el que
el Estado le paga a actores privados para que cuiden la salud de la gente. Y a esa solución se llegó porque cuando el Estado era el único que cuidaba la salud de la gente, ¿se acuerda del famoso seguro social por allá de los 80? Pues eso al final terminó no funcionando. Ahora, pues según muchos indicadores nos ha ido mejor con este sistema privado, pero también tenemos problemas. Pero no deja de haber problemas, correcto. Entonces, y la pregunta es ahí, ¿cómo puede entrar el derecho penal o cuál es el objeto jurídico a proteger? De hecho, tenemos algunas normas que han surgido no dentro de los delitos contra la salud pública, sino, por ejemplo, dentro de los delitos de lavado de activos. Mire. La omisión de información sobre los recursos del sistema de salud es un delito dentro de nuestro sistema. Y es una parte del capítulo de lavado de activos. Es una cosa bastante curiosa. Pudiera estar mejor ubicado aquí, ciertamente, ¿no? Pues mire que salgo con regalo de este diálogo porque yo no sabía eso. Sí, así es una parte de la... Voy a estudiarlo. Listo, excelente. Muy bien. Pues aquí tenemos una evolución realmente. Yo creo que el tema es un tema absolutamente actual. La primera pregunta ya, doctor Gustavo, usted la hace. Realmente... en esta perspectiva más amplia de la consideración del tema de la salud pública, ¿merece intervenir el derecho penal o no? Porque nosotros tenemos un poco la perversión o la excusa política de que lo que no funciona, metamos de derecho penal. Entonces, y hablamos también de ese problema del derecho penal como un mecanismo de última ratio. Lo que pasa es que estamos en una situación en que tampoco como dicen las señoras, el palo está para cucharas. Tenemos una situación de salud pública absolutamente grave, universal, etcétera, etcétera, y allí el derecho penal evidentemente sí puede ser útil. Claro. ¿No? Entonces, bueno, esa es la primera perspectiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mecanismos hay? Claro, yo ya digo, hay algunos que nos brotan de otros lados. Usted lo ha mencionado muy bien, los delitos contra la administración pública, porque muchos de estos recursos o son recursos públicos o son recursos parafiscales. Exacto. Y entonces, pues ya tienen una protección de suyo bajo la vía de la administración pública, el peculado, etcétera, etcétera. O son recursos que están controlados bajo otra óptica, casi que para volverlos, asimilarlos a recursos de proveniencia ilícita cuando se sustraen del sistema, claro. ¿no? Cuando se sustraen del sistema, que es un poco lo que pasa con el tipo penal que le comentaba. Pero la historia de la protección de la salud pública dentro de nuestro sistema jurídico penal es la tradicional, sí. Como bien lo señalaba, sí. Es la tradicional, ¿no? Incluso oculta en ciertos aspectos de nuestro derecho penal, en ciertas etapas de nuestro derecho penal, en los delitos contra la seguridad pública. Por eso me llama tanto la atención lo que hablábamos ahora en relación con el problema de las armas, ¿no? Sí. La tenencia y el porte ilegal de armas es un problema contra la seguridad pública, sí. Pero estaba involucrado en el mismo título en el Código Penal del 80. Luego hay una concepción que ha dado vueltas en la cabeza del legislador alrededor de este tema, ¿no? La primera vez que se planteó la salud pública como bien jurídico tutelado fue en el Código del año 36. Ajá, usted lo cuenta ahí, no sé, sí. Y luego, en el Código Penal del 80 se fundió con los delitos contra la seguridad pública y se volvió a rescatar. A mí me parece que con algún sentido, sí. En el Código Penal del año 2000, ya en el último Código, sí. Penal. Y yo creo que con un criterio interesante, pero me parece más interesante observar cómo se ha restringido esa caracterización de los delitos contra la salud pública únicamente a ciertos aspectos, cuando realmente el problema es un problema mucho mayor y al cual el derecho penal, sobre todo en unas circunstancias tan excepcionales como las actuales, pues puede tener algún auxilio, claro. ¿No? Y por derecho penal entiendo yo no solamente, o por derecho sancionatorio, no solamente sí. El derecho delictual, el que está en el Código Penal, sino más bien toda esa capacidad que tiene el Estado para hacer cumplir sus propios mandatos
a través de toda una forma contravencional que usted la conoce muy bien porque fue Superintendente Nacional de Salud. Entonces, si le parece, hablemos de los tipos penales. Dale, en particular. Yo he hecho... Si quiere, antes de entrar, solo para por favor. Como Sí. abrir la discusión. Perfecto. De nuevo, la decisión de cómo mira el legislador el bien jurídico a proteger y cómo describe los delitos para proteger ese bien jurídico es una discusión fascinante. Y yo no quiero que en mi respuesta anterior haber sonado como muy crítico de lo que hay en el Código Penal, porque me parece razonable, es como reflejo de la sabiduría convencional. Lo único que yo quería era como problematizar un poco el tema para que abramos nuevas líneas de reflexión. Claro. Pero no me parece que el Código Penal esté mal concebido. Okay. Ahora, seguramente lo veremos a lo largo de la discusión, ya entrando en los tipos penales, viene el tema del dolor. Mire, Juan Carlos, en este tema de la pandemia, si uno extrae el tema de la culpabilidad en la interpretación de estos delitos, todos estamos siendo delincuentes un poquito con el solo hecho de salir a la calle. Porque estamos todos, yo me acuerdo de sus clases, estamos todos incursionando en una conducta típica. Violando una medida sanitaria. Exacto. Pues, digamos, no porque ya la autoridad administrativa nos permitió salir, pero hasta hace unas semanas cualquier salida a la tienda era, digamos, bordeábamos el tipo penal, ¿cierto? Sí. Claro, vendría la discusión ante el juez y el juez seguramente ya ahí no hubo dolo y saldríamos todos absueltos, pero... Que estuvo además en primera página por el comportamiento de la señora alcaldesa de Bogotá con su pareja, etcétera, etcétera, exacto. Que llegó ya a unos... a unas definiciones, digamos, de naturaleza, digamos, definitiva y judicial, pero desde la perspectiva típica... Desde la pura tipicidad, claro, la pura tipicidad nos mete en problemas. Sí, y lo que pasa es que, claro, el legislador, estos delitos, por ejemplo, el de este primero que vamos a mirar, ¿es de qué año la redacción definitiva? ¿Del 2000? Está modificado en el 2008. Ah, bueno. Sí, es de 2000, pero está modificado en el 2008. Seguro los redactores no sabían cómo era una pandemia, por la sencilla razón de que nadie sabía. Pues es decir, tal vez, mire, pandemia, tengo una tía abuela que tiene 103 años. Ella hoy en día habla de la peste, de la gripa española de 1918, pero no por lo que vio, sino por lo que oyó. Claro. Porque, gracias, doctor Gustavo. Para el tratamiento buscamos una especie de clasificación que es puramente pedagógica, simplemente para señalar cuál es el énfasis, cuál es el carácter de cada uno de los tipos penales. Aquí no nos resultó tan útil como, por ejemplo, el ejercicio que hemos hecho en otros bienes jurídicos, como el caso de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, porque allí sí hay una clara diferenciación entre tipos de peligro y tipos de lesión. Sí. La verdad es que casi todos, con una sola excepción, de los tipos penales contra la salud pública son, a nuestro criterio, tipo de peligro. Correcto. Y están constituidos así como casi todos los tipos penales contra intereses jurídicos de naturaleza colectiva. Aquí es más difícil de diferenciar porque es que, bueno, ¿qué es lo que pone en peligro la salud pública y qué realmente le causa una lesión a la salud pública? Sí. En ese sentido nosotros encontramos que lo único que le causa una lesión directa a la salud pública es el tipo contenido en el artículo 369, ¿no? Que es la propagación de epidemia, ¿no? Porque allí sí evidentemente hay un resultado que definitivamente es lesivo, pero todos los demás son tipos penales de peligro. Entonces estudiemos primero eso y luego terminamos con el tipo de la propagación de epidemia. Y entonces el primer tipo penal es el de la violación de medidas sanitarias, que por cierto quizás es la hipótesis de hecho que planteábamos en el ejemplo de la señora alcaldesa, que sí, quizás por razones casi que de bagatela o de lesión mínima o de ausencia de lesión al bien jurídico, pues no tuvo una mayor trascendencia. Estos tipos me gusta porque son relativamente simples, sí, en su configuración. Por ejemplo, la violación de medidas sanitarias. El que viole medida sanitaria adoptada por autoridad competente para impedir la introducción
o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Desde su perspectiva, doctor Gustavo, desde su experiencia, que me imagino que ha aumentado en estos días de una forma brutal, ¿cuáles son esas medidas y cuáles son las autoridades competentes y en qué consistiría, digamos, lo que se pretende evitar aquí, que es la propagación de una epidemia, si eso ha tenido alguna variación en nuestro sentido, porque claro, la primera vez que estamos hablando seriamente de una epidemia, sí, claro. ¿no es cierto? Con excepción de mi tía abuela, que le tocó ese otro escenario. ¿Cómo aprecia usted este tipo penal, Gustavo? A mí también me gusta porque la desagregación es sencilla y se presta para interpretaciones interesantes. Lo primero es que ¿quién define cuándo estamos en una epidemia? Ese es el primer punto. Fíjate que el tema de autoridad competente no es para determinar la definición de epidemia, sino para determinar la medida administrativa cuya violación da lugar al delito. Entonces, la primera pregunta que sale de ese tipo penal es ¿cómo sabemos que estamos en una epidemia? Yo aprendí en estos días, no lo sabía, que eso tiene una ritualidad, una formalidad. No es que por ahí un alcalde diga estamos en epidemia o unos médicos en un comunicado lo digan, no. Hay un procedimiento formal establecido. En el caso que estamos viviendo ahora, la cosa se facilitó porque por primera vez en años, en décadas, la OMS fue la que decretó que estamos en una situación de pandemia. Entonces ya todos los gobiernos del mundo quedaron, digamos, legitimados para derivar de esa declaración lo que tenga que derivarse. Entre otras muchas cosas, la aplicación de este delito. Pero, digamos, saliéndonos un poco de la coyuntura actual, lo primero que tendría que preguntarse un juez es, usted hizo esto, eso está mal, pero ¿estamos en el marco de una epidemia o no? Si no, ya no hay delito. Se necesita una declaración formal de que estamos en epidemia. Que en el caso que estamos ahora, nos suena como obvio, pues obvio que estamos en epidemia, pero hay casos en que no. Por ejemplo, en Colombia nunca se declaró como epidemia, ni siquiera en sus peores momentos, la crisis del VIH-Sida. Nunca hubo una declaración formal. Entonces, yo no recuerdo cómo estaba redactado el delito en esa época, si es que existía, pues seguramente de manera muy parecida, pero muy probablemente el juez habría, y yo no sé si hubo casos o condenas por propagación de... Yo conocí un par de casos, pero realmente el tema es que el delito fue, o el tipo penal fue finalmente declarado inasequible. Y de eso hablaremos ahora. Claro, por consistir en una especie de discriminación, sí. por la naturaleza, digamos, de las personas que inicialmente se contagiaban con ese tipo de enfermedades, claro, o de virus, en fin, ¿no? Pero claro, sigue siendo hoy importante porque el tipo aplicable sería este, entonces. Por supuesto, ¿no? claro. O el tipo de propagación de epidemia. Sí, ¿no? Exacto. Habrá que ver, porque habrá que ver ya el verbo rector y los demás temas. Exacto. Ve que no se me olvidaba las clases de Derecho Penal Especial, doctor. Bueno, entonces primero, ¿estamos o no estamos en epidemia? Eso es una declaración formal que hay que... Lo segundo, ¿cuál es la autoridad competente? Y eso, en este tema de pandemia, ha sido un lío. No desde el punto de vista de la aplicación de la norma penal, porque yo pues no... Conozco solo uno o dos casos en que esto ha salido a relucir ahorita en pandemia y enseguida hablaré de eso, pero el tema de quién es la autoridad competente ha sido un pequeño lío porque las normas sobre el particular no están del todo claras. En temas de salud pública, mejor dicho, ya no estamos hablando de la declaración de pandemia o de epidemia, sino de la declaración de quién está autorizado para expedir las medidas administrativas. Y resulta que las normas parecen radicar el grueso de la competencia en ese tema en las autoridades locales. En las autoridades locales. Por eso es que los toques de queda, los confinamientos por barrios, todos son de las alcaldías. Y ha habido conflicto con la autoridad nacional. Entonces vienen discusiones que nos sacan un poco del derecho penal y nos ponen en el ámbito del derecho constitucional. El presidente y su gobierno pudieron confinarnos
porque decretaron una emergencia sanitaria. Y todavía estamos en emergencia sanitaria y también paralelamente emergencia económica. Pero recuerde usted, Juan Carlos, que las medidas de estas que tenían más que ver como con el control de la pandemia no se hicieron con base en la emergencia económica, que eran más bien medidas para lidiar con la crisis económica derivada de la pandemia, sino que se hicieron con base en la emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria que aún está vigente hasta el 30 de noviembre. Entonces... y que seguramente extenderán. Probablemente, sí, probablemente. Pero el punto aquí es, si hay emergencia sanitaria, ¿quién tiene la competencia para decirle a los habitantes de Agua Blanca en Cali que no pueden salir después de las 6 de la tarde? ¿El alcalde o el ministro de Salud? Y eso ha sido, digamos, una controversia que no termina de resolverse. No ha salido mucho a la luz pública porque pues estas cosas se manejan, digamos, de puertas para adentro, pero las normas no nos dan claridad sobre este tema. Entonces ahí puede haber una discusión sobre quién es la autoridad competente para tomar determinadas medidas, y dependerá un poco de cuál sea el contexto. Estamos en emergencia económica, estamos en emergencia sanitaria, etcétera, etcétera. Lo tercero, fíjese que el verbo rector, yo no sé cómo ve usted ahí el verbo rector, es violar la medida sanitaria, ¿cierto? Así es. O sea, incumplir la norma administrativa, exacto, en otras palabras. Incumplir la norma administrativa. Entonces, ahí vienen otro tipo de problemas muy interesantes. La interpretación de la norma administrativa. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, si usted resulta declarado, porque así salió el examen, que está positivo con COVID, ¿por cuánto tiempo tiene que aislarse? Entiendo que son 2 semanas, ¿no? Claro, usted entiende que son 2 semanas, yo le contestaría que son 14 días. La norma más reciente del ministerio habla de 10 días. Okay. Nadie sabe, porque han expedido 7 normas al respecto. Claro. Entonces, también hay un problema de cuál es la norma administrativa que tenemos que aplicar. Hay una cascada enorme. En una semana típica de pandemia hemos tenido 9 o 10 decretos, 7 u 8 directrices del ministerio, van cambiando, que las incapacidades, que el confinamiento, que la prueba, que el test, por ejemplo, temas tan tontos como eso. Yo antes de llegar acá me pasé por la esquina a comprarme un café. Me llamó la atención que el señor ya no me tomó el teléfono al entrar al establecimiento. Hasta hace 3 días le pidieron un teléfono. Salió una nueva norma. Supongamos que ese señor no tomó el teléfono el lunes cuando todavía está la norma vigente. ¿Violó la medida sanitaria o no? Entonces, claro, aquí vuelve y juega me parece que este tipo penal, que está en general bien redactado y cuyo propósito se entiende y que uno, digamos, saludaría, nos plantea ya en la práctica el problema de su aplicación, claro, por virtud de cuál medida sanitaria estamos hablando. Claro, porque ciertamente es un tipo penal en blanco. Ayer precisamente hablamos, sí, en un foro sobre ese tema, cómo la aplicación de los tipos penales en blanco en profusión tan grande de normas administrativas, que son las que integran el tipo, pues complican la aplicación del principio de legalidad y de tipicidad objetiva, sin duda, ¿no? Porque ¿cómo identifico yo? Hicimos el test, ¿no? Sí. Resulta que no son 15 días, resulta que no son 2 semanas, resulta que pensábamos que eran 14, pero ahora son 10 días, perdón. Sí. ¿No? Entonces, pues naturalmente esto refleja una dificultad en el entendimiento de la prohibición, que se refleja en la aplicación, o por lo menos en la determinación de la culpabilidad de la conducta. Claro. ¿Cuál es la prohibición? ¿Puede haber un error de prohibición? Naturalmente. Ahora, yo no sé, Juan Carlos, le devuelvo la pregunta. Hoy en día, yo estudié este tema hace 20 años y no lo he vuelto a visitar. El hecho de que se sancione penalmente la violación de medidas administrativas, ¿dónde deja el derecho policivo, que es el que se inventó para garantizar la aplicación, claro, de medidas administrativas? Y eso refleja otro problema, y es la coexistencia de regímenes sancionatorios. Claro. Cuando coexisten, naturalmente existe siempre la posibilidad de que se viola el principio del non bis in idem, porque sobre un mismo hecho, sobre una misma situación de hecho, se pueden sancionar varias veces la conducta. Digo, sí, se puede en nuestro sistema,
pero es absolutamente ilegítimo desde la perspectiva constitucional, de los derechos del procesado, etcétera, etcétera, los derechos del ciudadano. Claro. ¿No? Y lo otro, para redondear este análisis de este primer tipo penal, Juan Carlos, es, llega un punto en que tenemos que renunciar al derecho penal para que las cosas funcionen. Me explico. La medida administrativa o sanitaria más importante que se ha adoptado es el uso de tapabocas. Y aquí entre nos es la que explica la eficacia de mejor dicho, el 80% de los casos que no hemos tenido es gracias a esa medida. Es una medida supremamente importante. Incluso se ha elaborado en los días recientes por los científicos una teoría muy bonita que dice que opera como una especie de vacuna cruda, de vacuna primitiva, porque yo puedo con tapabocas recibir el virus, pero lo recibo en una cantidad tan atenuada que estoy protegido, gracias al tapabocas. Entonces fíjense la importancia. Sin embargo, pues uno sale a la calle y encuentra gente sin tapabocas. Vamos a meter yo creo que están en el tipo penal. Incluso yo creo que uno podría construir la teoría de que lo están haciendo con culpa o con dolo eventual o con... Bueno, la imputación en estos casos es solamente dolosa. Bueno, listo. Pero yo creo que con la información que tenemos todos, no usar tapabocas en público por lo menos alegar un error de prohibición sobre la medida sanitaria en el mundo hoy en día resulta bastante difícil. Bueno, sí, pero entonces nos va a tocar meter a millones de personas a la cárcel. O sea, ¿cómo manejamos ¿Ya tiene eso? sentido eso? No, las manifestaciones, bueno, etcétera. Uno veía a todas estas personas sin tapabocas. Pues, ¿no? Yo creo que están en el tipo penal y probablemente están en el tipo penal, la conducta antijurídica y probablemente cabe un argumento en favor de su culpabilidad. Sí. Y sin embargo, creo que el derecho penal no nos va a dar la respuesta. Entonces, ese es en una situación de pandemia. Ahora, hay epidemias más acotadas, ¿no? Epidemias, pensemos en la del año, hace unos 2 o 3 años, la del Zika. Claro que veo difícil que haya una conducta que propague o introduzca eso a Colombia, porque eso es un mosquito que anda por ahí. Pero cuando son acotadas en territorios y eso, puede tener más sentido este tipo penal. En una pandemia global, ahí es donde yo creo que esto se vuelve relativo. Se vuelve relativo, exactamente. Correcto. Si le parece, doctor Gustavo, sigamos. pasemos al siguiente tipo. Bueno, el 370, hablemos de él porque me parece que es importante por las razones, que analicemos las razones por las cuales fue declarado inexequible. Era la propagación del virus de inmunodeficiencia humana o de la hepatitis B, que yo creo que hoy en día no es que deje de ser delito, lo que pasa es que no es un delito especial que en sí mismo signifique un motivo de discriminación a la población que, digamos, puede ser portadora del virus. Está redactado en los siguientes términos. El que después de haber sido informado de estar infectado con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, o de la hepatitis B, realice prácticas mediante las cuales pueda contaminar a otra persona, o dono sangre, semen, o órganos, en general componentes anatómicos, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Sí. Claro, me parece razonable, digamos, la hipótesis que se plantea la Corte Constitucional en relación con el tema, porque las poblaciones inicialmente vinculadas a estas enfermedades, pues eran poblaciones muy, muy particulares, de cierta marginalidad desde el punto de vista social y de todas maneras minoritarias, los homosexuales o los drogadictos en el caso de la hepatitis B. Entonces las razones esgrimidas por la Corte me parecen interesantes, sobre todo porque tenemos un tipo penal que de pronto, no sé si sea suficiente desde el punto de vista típico, pero podría subsumir esa conducta, que es la propagación de epidemia propiamente dicha. Sin el estigma de un tipo especial que alude a una población que... Sí, exactamente. Sí, exacto. O sea, yo creo que fue razonable la declaración de inexequibilidad. Juan Carlos, primero, gracias a esta invitación y a sus sugerencias, me leí la sentencia anoche y yo no la conocía. Me pareció una sentencia muy interesante y qué bueno conocer me parece que la Corte tiene razón en general en sus planteamientos. Bueno, lo dice un ex magistrado auxiliar de la Corte. Bueno, pero quiero hacer varios comentarios generales. Sí. Uno, una de las cosas que dice la Corte en sus consideraciones es que existen otros caminos para proteger el bien jurídico. Y eso es un tema que seguramente ya ha salido varias veces en esta charla y seguramente vamos a volver a él
con frecuencia. Y claro, existiendo otros caminos, es menos tolerable constitucionalmente un delito que además estigmatiza, individualiza, señala a grupos que requieren una especial protección constitucional desde el punto de vista de sus derechos y demás. Entonces, eso me pareció bien. Lo que quiero decirle al respecto es que no solo existen esos otros mecanismos, sino que en Colombia han sido particularmente exitosos. Colombia es un ejemplo latinoamericano y en ocasiones mundial de control de la epidemia del VIH. Primero, desde muy rápidamente se introdujeron esos tratamientos en el plan obligatorio de salud. Rápidamente se promovió que hubiera competencia en materia de medicamentos, lo cual bajó los precios. Hoy en día los precios de esos medicamentos son muy razonables, no los paga la gente de su bolsillo, sino que los paga el Estado a través del sistema de salud. Y todas las EPS tienen programas de pacientes y de adherencia que han dado lugar a un control muy exitoso de esa epidemia en general. De nuevo, volvemos al tema. Parecería que el derecho penal no nos sirve mucho en estos casos. ¿Qué queríamos? Lo dijimos al principio, controlar la epidemia. Lo estamos haciendo por otros caminos. Entonces, yo creo que en ese punto la Corte tuvo razón. Existe otro camino y además ha sido exitoso. El segundo comentario es que este tipo penal sí llama la atención, porque parece responder a esos como temores primarios, viscerales que tenemos frente a cierto tipo de epidemias. ¿Por qué hay un tipo penal tan específico para una enfermedad? Por ejemplo, la hepatitis C es más contagiosa que estas y también se contagia y aquí no está. Y aquí no está. No estaba así. Porque no tiene sistema que se contagia prácticamente de la misma forma. Ajá. Y es muy letal. Uh-huh. Entonces, bueno, ya no tanto porque han salido unos medicamentos que la controlan muy bien, pero hasta hace 2 o 3 años era muy letal. Entonces, sí parece, mejor dicho, por 1000 razones me parece que la Corte aceptó, pero sí, una que no está explícita en la sentencia y que no podía estar es que los redactores de este tipo penal en particular parecían tener esta idea de las películas de terror de los años 80, ¿no? O se acuerdan el mito urbano que cuando usted y yo íbamos a la universidad, que el señor que se montaba al bus y que tenía una jeringa y decía, esta sí, jeringa tiene el virus y si no me dan plata los va a dar. Todos esos mitos urbanos parecen haber sido respondidos por el legislador penal así, sí, ¿no? Es una especie digamos, de complejo atávico, ¿no? Esa es la palabra que lo hemos tenido en la historia de las epidemias en el mundo, claro, pero y lo hemos aplicado al contrario. Por ejemplo, las grandes pestes digamos, uno de los grandes damnificados de las pestes, una de las grandes comunidades damnificadas de las pestes en la Edad Media fue la comunidad judía, pero no porque fueran objeto de la enfermedad, sino por lo contrario, porque como vivían en un ambiente mucho más sano por sus convicciones religiosas, etcétera, etcétera, eran más inmunes. Es decir, claro, las condiciones en que vivían impedían que la peste se propagara. Y se ve que interactuaban menos con otros. Claro, eran unas comunidades más cerradas, etcétera, etcétera. Entonces lo que se decía es, tienen pacto con el diablo, porque son inmunes a la peste. Solo los cristianos nos estamos muriendo. Y eso hizo que los discriminaran. ¿No? Qué bonita historia. Pues no, qué triste historia, pero qué iluminante. Sí, para este tipo de circunstancias. Entonces, yo creo, ahora, ¿qué le dice su experiencia, Juan Carlos? ¿Este delito operó? ¿Hubo casos? Sí, yo conocí un par de casos desde el punto de vista profesional. No sé finalmente cómo terminarían, pero en razón de la inexequibilidad, naturalmente, no era el tipo aplicable. Luego debían terminar por la inexistencia del tipo que alcanzó a ser imputado en este caso, ¿no? Es decir, desaparece el tipo, pues desaparece el fundamento. Sí, claro, obvio. Pero es una sentencia reciente, ¿no? Es apenas del año pasado. Es apenas del año sería bueno ver la historia de ese tipo penal entre los 11 años que estuvo vigente. En general... 11 años en el proceso penal es un suspiro. Sí, claro. Para la manera como funciona nuestro sistema penal. Para redondear este tipo penal y seguir adelante, entonces yo creo que una conclusión que yo me llevo es esta. Es una manifestación explícita del tipo penal que veíamos anteriormente. Y eventualmente podría irse por allá, pero está muy bien que haya desaparecido el ordenamiento jurídico por su
por sus Sesgo. connotaciones y por su sesgo. Sí. Y sí me pregunto por qué tan específicamente a esas dos enfermedades. Se me claro. ocurren 10 más que si uno quisiera proteger específicamente habría podido mencionar. Claro. Y ahí creo que hubo el atavismo que usted mencionaba ahora. Sí, Bonito tema. Es muy posible, así es. Sí, señor. Muy bien. Así. La contaminación de agua del artículo 371, otro delito de peligro, Sí. pero otro delito que está traslapado con los delitos ambientales, Claro. ¿no? Digamos que la diferencia es, miremoslo primero, Sí, por favor. leíamos primero y comentamos un poco. El que envenene, contamine o de modo peligroso para la salud, esa es una diferencia específica con el delito ambiental. Agua destinada al uso de consumo humano, otra diferencia específica. Incurrirá en prisión de tanto a tanto siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Se refiere específicamente al caso de los delitos ambientales. La pena será de 4 a 8 años de prisión si estuviese destinada al servicio de la agricultura o al consumo o al consumo o uso de animales. Las penas se aumentarán en una tercera parte de la mitad cuando la conducta se realice con fines terroristas. Ahí cortamos un minutico para que miremos Sí. esta situación nos lleva a contemplar la relación del tipo penal, que evidentemente es un tipo penal subsidiario, con las formas especiales de contaminación, entre otras cosas de agua, genérica o por la explotación de hidrocarburos, que son dos tipos penales dentro de nuestra legislación penal ambiental, de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, que evidentemente en ambos casos tienen una pena superior. Luego, eso demuestra un poco, doctor Gustavo, la asistematicidad del pensamiento del legislador, porque lo que ocurre es que con la vigencia de las nuevas normas en derecho ambiental, penal ambiental, pues este tipo quedó prácticamente no escrito, porque el aplicable es el que está allí por expresa disposición y por expreso mandato del tipo, Ajá. en la medida en que el tipo, en que los tipos aludidos paralelos tienen una pena superior. Sí. Yo no tendría mucho más que agregar a este tipo penal, excepto lo siguiente. Este sí me parece que es un buen ejemplo de donde el derecho penal sí tiene alguna utilidad. Así como en el propagación de epidemia hemos visto que puede quedarse corto o insuficiente o no es el mejor instrumento, aquí, pues obviamente, si una persona con dolo envenena agua que afecte la salud humana, agua que está destinada al consumo humano, pues si me preguntas, lo que me llama la atención es la baja pena. Porque, claro, tal vez por ser delito de peligro y no exigir el daño concreto, la pena es baja o no tan alta. Pero este sí es un típico caso en que yo creo que aquí el derecho penal sí está haciendo lo que le toca. Pues, ¿cómo no? Mejor dicho. Es menos problemático que otros que hemos comentado. Claro, correcto. Y hay una perspectiva y un paralelo también con las normas contra la seguridad pública. Sí, que es un compromiso básicamente con la seguridad pública, como puede verse del último inciso, cuando la conducta se realiza con fines terroristas. Está dentro de esa misma órbita. Bien, sigamos entonces, doctor. Pasemos a un par de delitos que están muy vinculados también con la protección que se realiza bajo otras formas al consumidor, pero que en este caso obviamente tiene una trascendencia mucho mayor. Es el artículo 372, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El que envenene, contamine, altere, producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, los comercialice, distribuye o suministre, incurrirá en prisión de tanto a tanto y una inhabilitación para el ejercicio del oficio o profesión. En las mismas penas incurrirá el que suministre, comercialice o distribuya producto o sustancia o material de los mencionados en este artículo, encontrándose deteriorados, caducados o incumpliendo las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia. Las penas se aumentarán en la mitad si el que suministre o comercialice fuera el mismo que elaboró, envenenó, contaminó o alteró.
Muy bien, ¿qué podemos señalar? Usted que estuvo en Afidro Sí. y que ahora tiene que manejar mucho el tema, yo hago una previsión simplemente para hacer una introducción al tipo Por penal favor. siguiente, en la medida en que esto implica la preexistencia del producto, ¿no? Es un Claro. producto que se envenena, que se contamina o que se altera o que se comercializa, pero es un producto preexistente, ¿no? Que era el régimen original, por ejemplo, en el Código Penal del 80 que estudiamos nosotros Sí. en nuestro curso de Derecho Penal Especial en la Universidad de los Andes. Pero, ¿cómo se maneja en realidad? ¿Qué relación además puede tener el tema de las bebidas alcohólicas o los productos de aseo personal, de aplicación eh, eh, personal con la salubridad, con la salud pública y también ese ingrediente normativo de la norma técnica sobre la producción de estos productos? ¿Cómo se maneja eso en la práctica, doctor Sí, Gustavo? pues muchas cosas para decir sobre este tipo penal y empiezo por lo que usted subrayaba. Así como está redactado, presupone que el producto existía Exacto. y yo lo manipulé o dejé que se deteriorara y lo comercialicé o me beneficié de alguna forma. Que es Es que fíjense que son dos maneras de acercarse al tipo. Uno, el deteriorar el Sí, producto en unos extremos incluso muy graves, ¿no? Envenenar o contaminar, sí, o alterarlo, sí, sí, disminuir, por ejemplo, su calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro, comercializarlo o distribuirlo, es decir, correcto. casi que las dos posibilidades Existe, sí. se desprenden del tipo, ¿no? El acto de Claro. agotamiento en sí mismo, pero lo interesante es cómo el legislador prevé desde la sola alteración ya un comportamiento antijurídico, ¿no? Con independencia de que se comercialice Sí. o no. Lo que pasa es que si se comercializa también es Claro. típico, ¿no? En esa primera aproximación es un típico delito de, tipo de peligro, Claro, correcto. claro. A ver, esto pasa por varios temas. Con la explicación que usted ha dado y la lectura que ha hecho del tipo queda claro que no estamos hablando de esa otra conducta que es producir o comercializar como si fueran productos médicos o útiles médicos, cosas que no tienen Correcto. autoridad. No sé si hay, creo que Sí, hay otro tipo sí, penal. es nuestro tipo penal que Siguiente, sigue. exacto. Entonces, estamos hablando de, usemos el caso más conocido que usted preguntaba, el aguardiente adulterado. Ese es el caso que primero se me viene a la cabeza. Claro que es gravísimo, la gente se muere. En la tierra de la doctora María Lía y mía, en las ferias de Cali siempre hay noticia de primera página por ahí el 28 de diciembre, casi que la tienen prescrita porque es la misma, 70 muertos por licor adulterado. O sea que es un delito cuya relación con el bien jurídico me parece clarísima. Claro. Y A pesar de que no se trate de un medicamento. a Bueno, pesar, aunque algunos dicen que es un medicamento para el alma. no, hay muchos productos y fíjese que es bebidas alcohólicas y también Productos de aplicación personal. sí, pero también De aseo. alimentos, ¿no? Ah, y alimentos. Sustancia Sí. alimenticia, que me Claro. parece particularmente Claro. amplio, Claro. pero justificado. O sea, a una parte de su pregunta, ¿se justifica que haya un delito contra la salud pública que aluda a bebidas alcohólicas, alimentos o a productos de aseo personal? La respuesta contundentemente es sí. Esas categorías de productos, si están caducadas, si están alteradas, si no cumplen los requisitos de la norma técnica, pueden hacerle daño a la salud pública, evidentemente, y creo que se justifica el tipo penal. Uno puede cuestionar, obviamente, la redacción precisa y tal, pero creo que hace bien el legislador en por lo menos mencionar el tema. Quiero detenerme en el tema que más puedo comentar con usted, doctor Juan Carlos, que es el tema de los productos médicos. Y como estamos hablando de este tipo penal y no del siguiente, estamos hablando del tipo penal donde ya el producto existe, tiene registro sanitario. Aquí el concepto esencial es si el producto tiene registro sanitario o no. ¿Qué es un registro sanitario? A veces la gente sabe que existe, pero no lo conceptualiza, no tiene por qué tener el concepto claro. Un registro sanitario es el permiso que el Estado le da a ciertas categorías de producto para que se pueda comercializar.
la ley dice que hay ciertas categorías de productos que no se pueden comercializar si no tienen ese permiso previo. Y solo se pueden comercializar con ese permiso previo. Tanto es así que en el mundo anglosajón a ese papelito, aquí lo llamamos registro sanitario, lo que le da una connotación muy de salud pública, de régimen sanitario, pero en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa lo llaman Marketing Authorization, es autorización para comercializar el producto. Entonces, este tipo penal aborda el siguiente problema, es, yo ya tengo el registro sanitario, yo ya puedo mostrar que el INVIMA me dio permiso para vender este licor artesanal del Chocó. Pero, ¿cómo hacemos para saber que está adulterado o ¿cómo dicen? Envenenado, contaminado? Allí el INVIMA tiene una función que poco se conoce, que se llama, sobre todo en medicamentos, pero también en alimentos y alcohol, pero me voy a referir a medicamentos, que se llama la farmacovigilancia. Que es el mundo posterior al registro sanitario. Siendo un poquito más pedagógico, para un registro sanitario hay como 3 grandes etapas. Todo lo que hay que acreditar previo a que el INVIMA me dé el registro. Luego, el proceso por el cual el INVIMA decide darme el registro. El INVIMA es nuestra autoridad sanitaria. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, pero incluye también productos de aseo personal, bebidas alcohólicas y demás. Y luego, lo que pasa después. El tema de farmacovigilancia es el punto débil de nuestro sistema sanitario. No tenemos todavía muy sólido un sistema de reporte y registro de circunstancias adversas, de casos adversos. Funciona más o menos bien en un caso muy específico, y es en los medicamentos que se suministran en el ambiente hospitalario. Entonces, cuando hay un caso adverso, los médicos y las clínicas tienen un esquema de reporte y eso está a través de una plataforma y eso funciona más o menos bien. Pero hay muchos medicamentos que no se suministran en el ámbito hospitalario y ahí ha sido mucho más difícil que Colombia tenga un sistema de farmacovigilancia. ¿Por qué estoy entrando en detalle esto? Porque solo con un sistema de farmacovigilancia sólido podemos aplicar este tipo penal. Y ahí, digamos, hay un desafío que, de nuevo, se sale del derecho penal, pero es esencial para el derecho penal. No es exactamente, o usted me corregirá, un tipo en blanco, porque la autoridad administrativa no llena el tipo penal, pero se necesita de la autoridad administrativa para configurar el posible delito. Porque yo diría, en la segunda parte sí, en la medida en que se realiza el comportamiento incumpliendo las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia. Esas exigencias pues son determinadas administrativamente o a través de norma exterior. Pero, Juan Carlos, en el primera parte también, ¿quién determina que el producto fue, bueno, envenenado o contaminado? Es más fácil, eso se hace dentro del proceso penal. Pero la alteración del producto, ¿cómo se determina? Yo ahí tengo esa duda, no lo sé. Pero no sería más bien una determinación técnica, es mi pregunta, digamos técnica pericial para cada caso concreto. Tienes razón. Sí, podemos quedarnos ahí mirando los detalles, pero en general, este es, como casi todos los tipos penales que hemos analizado, es un tipo penal en algunas facetas, cuya aplicación depende de una norma exterior. De una norma exterior, sí. Y vuelve y juega. Serán mejores la norma exterior y autoridad administrativa, que también tiene facultades policivas. Entonces vuelve y juega, se tocan el derecho penal con el derecho policivo. El INVIMA tiene facultades para sancionar, para imponer multas, para mandar a recoger los productos, para inhabilitar a quien los está comercializando. Y también se toca, no sé, ese tema no lo he explorado tanto, con las normas de protección al consumidor. Claro, sin duda. Entonces ahí... Claro, sin duda. Ya nosotros hicimos un análisis cuando mirábamos la protección del consumidor desde la óptica del orden económico-social. Y veíamos cómo estas normas son complementarias, pero a mi juicio,
son perfectamente compatibles y pueden concursar, ¿no? Ok. Porque una cosa es la violación de los derechos del consumidor y otra cosa es que además de que se violen esos derechos, se ponga en peligro su salud, Claro. ¿no? Mire qué tema tan interesante. Y termino, mi última reflexión es esta, y esto ya no tiene que ver con el derecho, sino como en la vida práctica. A las empresas que están en este mundo, sobre todo a las farmacéuticas, les es vital que esto no pase. Eh, es decir, que sus productos no se alteren, no se contaminen, no se comercialicen indebidamente, no se comercialicen por canales indebidos. Entonces hay todo un trabajo de, esto es pues como una infidencia porque no es secreto, pero digamos una cosa que sé por mi experiencia anterior en la industria farmacéutica, hay todo un trabajo entre la industria farmacéutica, los laboratorios, la Fiscalía, la Policía Nacional, para perseguir este tipo de delitos. Este y seguramente el que vamos a ver enseguida. Sí, pues, sí, claro, es parte, digamos, de su prestigio Claro, en el mercado, etcétera, etcétera. Si permiten que se... Y el tema de la confianza, ¿no? El Claro. día que usted compra una cajita y resulta que esa cajita está contaminada, pues ya no vuelve a comprar ninguna cajita, Claro. así sea, tengan todos los requisitos. Claro. Ese es un tema muy delicado para los laboratorios farmacéuticos. Es un tema de competencia también. Además. Por ejemplo, si la competencia desleal está en la contaminación del producto, del producto de la competencia, pues naturalmente es una manera es una manera de verificar el tipo, pero también de acabar Claro. con la competencia. Hay un problema también allí Sí. de competencia que uno pudiera también, por ejemplo, vincularlo a las normas generales de protección al consumidor, la alteración de la calidad, cantidad, producto, etcétera, etcétera, o el ofrecimiento de productos engañosos, etcétera, etcétera, por una razón diferente al simple ánimo de lucro, por una razón de competencia leal, además de las normas de competencia, ¿no? Tal cual. Sí. Así que es un tipo penal que cruza varios Sin duda. ramas del derecho, varias agencias, varias aproximaciones. Sí, así es. Y varios títulos del Código Penal. Exacto. Sí, bien interesante. Consumidor, etc. Bien interesante. Sí. Bien, tenemos la segunda parte de ese tipo penal, doctor Gustavo, que se relaciona un poquito con los... Esto demuestra el parentesco pleno que hablábamos en la presentación del bien jurídico tutelado. Si la conducta con los delitos de seguridad pública, sí. si la conducta se realiza con fines terroristas, la pena de prisión será de tanto a tanto. Bien. El siguiente artículo, que es el que llena un poco el espacio, pasó lo mismo en los delitos contra el orden económico-social, porque en el Código del 80 existía únicamente la alteración de la cantidad, de calidad, peso, medida de un producto, sí. pero no el ofrecimiento engañoso de producto. Entonces, este llena también el vacío que existía en relación con el tipo penal anterior. El tipo penal anterior habla de un producto previo, sí. pero no habla de la imitación del producto. Y en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Este tipo es más frecuente en la práctica. Por mi experiencia en mis años con la industria farmacéutica, por lo menos en lo que tiene que ver con farmacéutico, no sé si en alimentos o en alcohol o en uso de eso, pero en lo que tiene que ver con farmacéutico, se da menos el caso de coger un producto y deteriorarlo y contaminarlo y tal. Ese se da menos que este, que es, creo que vale la pena que lo leamos. Y yo creo que por una razón, sí ya lo leemos, pero por una razón, es que es todavía más rentable. Este es más rentable que el anterior. Claro. Sí, el que con el fin, es el artículo 373, imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias. El que con el fin de suministrar, distribuir o comercializar, imite o simule producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Claro. Fíjese que aquí no hay el requisito, o no hace parte del tipo penal, si lo estoy leyendo bien, que sea alterado, contaminado. Puede ser una imitación perfecta. Pues sí, correcto. Puede ser una imitación perfecta. Claro, bueno, entonces ahí viene una reflexión muy interesante. Para lo farmacéutico.
¿Cómo encaja esto? Es un comentario con cara de pregunta, o una pregunta con cara de comentario. ¿Cómo encaja esto con la vieja y fascinante discusión sobre las patentes farmacéuticas? Me explico. La teoría que gobierna este tema en el mundo entero es, como hubo una gente que invirtió mucho dinero en investigar y lo estamos, ahora todos nos volvimos expertos en pruebas clínicas y todo, como un laboratorio que hizo pruebas clínicas que cuestan millones de dólares, ese señor tiene derecho a recuperar su inversión a través de una exclusividad. Sí. Digámoslo, Que es el derecho de patente. Exacto. Esa exclusividad es una alteración fuerte a la libre competencia de las leyes del mercado. Y a los que nos gusta el capitalismo y la competencia y el libre mercado, nos debería no gustar las patentes, porque son una excepción a eso. Sí, pero es una excepción que nos enseñan los libros, está plenamente justificada para que el señor pueda recuperar la inversión y siga habiendo incentivos a la innovación. Claro. Y obviamente hay toda una corriente de opinión que dice que eso no debería ser así, que las patentes son malas. Yo creo que unas patentes razonables se justifican. Pero más allá de esa discusión, que es una discusión de teoría económica, si usted tiene la patente, nadie puede comercializar el producto, ni suministrarlo, ni distribuirlo, pero sí lo puede fabricar. Porque la contracara de la patente es que es público el procedimiento para llegar al producto. Sí. Sí. No, que es distinto al secreto industrial, ¿cierto? Correcto. Así es. Entonces, nadie lo puede comercializar. Entonces, si alguien lo comercializa, pregunto, por eso es que dije que este comentario era una pregunta, si alguien lo comercializa cuando la patente aún está vigente, ¿incurre en este delito? Yo creo que sí, la pregunta es buenísima, porque en el fondo la pregunta es si este delito puede concursar con la usurpación de la patente. Y yo creo que sí, perfectamente. Mire, es un concurso de delitos, claro. Claro, hay un concurso de delitos. La usurpación de patente es un delito contra el orden económico. Es un delito contra la propiedad industrial, en los delitos contra el orden económico social, la usurpación de unos derechos de patente. Si se produce con ese procedimiento, con el solo propósito de imitarlo, que es la perspectiva que usted planteaba, es que la imitación puede ser perfecta y sin embargo es delito. Claro. Pero si además se hace en violación del derecho de la patente, pues naturalmente estamos ante otro delito. Esa es una primera pregunta. Y le suelto otra para que se entretenga más. Cambiamos los roles aquí. Listo, se venció la patente. Tan pronto se vence la patente, yo, Laboratorio Nacional, serio, que cumplo todos los requisitos, puedo imitar su producto, y ahí es cuando se bajan los precios, y todos los sistemas de todo el mundo queremos que eso pase rápido para que se bajen los precios, haya competencia. Pero si yo me pongo a leer esto, digamos, desde un punto de vista totalmente de tipicidad, el laboratorio, y no estoy hablando de los delincuentes de laboratorios de garaje, estoy hablando de empresas, permítanme usar nombres propios, empresas fuertes en eso que se llama el mercado de genéricos, respetables, un Genfar, un Lafrancol, un Tecnoquímicas. Ellos están imitando un producto. Y ellos no hicieron ninguna investigación, imitan y lo venden. Esto es como para llamar la atención de es muy interesante y yo le voy a poner un ejemplo propio de comorbilidad en esta situación de pandemia. Yo soy hipertenso. Ajá. Y uso un producto que me recomendó el médico, que es un producto que vale 300.000 pesos la caja. Sí. El genérico vale 15.000. Claro. ¿No? Claro, sería un gran negocio para el genérico venderlo como el original, ¿no? A pesar de que puedan tener el mismo efecto, ¿no? Entonces, ya el problema, claro, sí es un problema de imitación que puede estar vinculado allí. Yo no sé si tenga la capacidad de afectar la salubridad pública por el efecto mismo del medicamento. Pero si lo estoy vendiendo como el original, estoy al menos usurpando sus derechos de propiedad industrial. Ya no por la patente, sino por la marca. Bueno, sí, pero hay una imitación de la marca. Pero no, todo el modelo de negocios de la industria farmacéutica está montado bajo la premisa que le cuento. Durante unos años hay un señor que tiene una exclusividad. Y una vez se le vence esa exclusividad, todo el mundo tiene derecho a competir. Y la autoridad sanitaria, en nuestro caso de MIMA, tiene que vigilar que el competidor sea riguroso en la imitación de la tecnología que desarrolló el innovador. Y esa es una tensión permanente, pero ya se ha llegado a una especie de acuerdo de paz en que tú respétame la patente y el día que se me venza la patente, tú compite conmigo. Y hay gente, yo
usted parece estar en ese club yo también, que por algún motivo raro todavía le creemos a la marca, pero muchos médicos le dicen a uno, sobre todo en productos farmacéuticos químicos, porque en lo químico el procedimiento, si se aplica rigurosamente, da exactamente lugar al mismo resultado del producto. Ya. La caja es menos bonita, la marca es menos bonita, hace menos publicidad, invierte menos en marketing, pero el producto es el mismo. Ese producto, si se están cumpliendo como esperamos que se cumplan los requisitos sanitarios, ese producto de 15.000 pesos debería producir en su organismo el mismo efecto que el producto de 300.000. No hay ninguna razón para que sea diferente. ¿Por qué el otro vale 300.000? Por la marketing, por el branding, por la publicidad en televisión, por todo eso, no por la pastillita misma. Exacto. Entonces, ahí hay un tema interesante de hasta dónde llega. Mejor dicho, esto es, yo sé que el ejemplo va a sonar absurdo, pero es un poco parecido al tema del aborto. El aborto es delito hasta que se vuelve derecho. Hasta que en las 3 hipótesis permitidas ya no solo no es delito, sino que es un derecho que el Estado tiene que proteger. Sí, sí. Y eso está bien. Nos estamos metiendo en Honduras. Sí, pero que es que aquí es igual. Es delito que imites hasta el momento que se te vuelve un derecho. Correcto. Exactamente. Un Sí, derecho perfecto. porque en el fondo las normas penales son prohibiciones. Exacto. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejan de serlo. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo se cruza eso con lo otro? O sea, pues si yo creo que en el ejemplo de la imitación, creo que se sale de ese. Yo creo que es una imitación, desde luego, que es contraria, sí, claro. que tiene un carácter antijurídico, que porque viola derechos de terceros, porque pone en peligro la salud, que es un poco todo digamos, el sustento de este tipo de delitos. Lo único que estoy señalando, Juan, es que cuando la empresa genérica, seria, formal, rigurosa, le dice al INVIMA, bueno, ese señor ya le venció la patente, yo quiero poner este producto en el mercado, el INVIMA le dice, perfecto, muéstreme su laboratorio, muéstreme sus técnicas, tenga el permiso. ¿Está imitando? Sí. Pero está imitando con permiso de la autoridad y con las reglas... Sí, yo creo que no es una imitación que esté dentro del ámbito de prohibición del tipo. Claro, pero lo que quiero decir es que hay como una línea ahí sutil entre pasamos de lo prohibido a lo no solo permitido, sino promovido, porque queremos que eso pase en algún momento, y eso es bonito analizarlo. Me parece bien interesante la hipótesis. Yo creo que está por fuera del tipo. Seguramente, claro. Yo creo que está por fuera del tipo. Bien, vamos ahora a la fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, que es muy interesante porque este sí tiene un ingrediente normativo claro. El que sin permiso de autoridad competente elabore, distribuya, suministre o comercialice productos químicos o sustancias nocivas para la salud incurrirá en prisión de tanto a tanto. Ya no estamos hablando de la imitación. Ya estamos hablando de sustancias nocivas para la salud, pero que está ligada a un ingrediente normativo especial, sin permiso de la autoridad competente, claro, porque sustancias nocivas para la salud, el ácido clorhídrico. Bueno, pero hay un permiso, ¿no? Claro, exacto. Tiene un Sí, por eso es que no entra en el tipo penal. No entraría en el tipo penal. ¿Cómo se conceden esos permisos, doctor Gustavo, desde su perspectiva, desde su experiencia? Está allí también el INVIMA, supongo, en algunos casos el Ministerio de Salud también. Sí, pero yo te pregunto, ¿este tipo penal se ha interpretado que alude, por ejemplo, a estupefacientes? No, eso está manejado por... Esa es una pregunta interesante que quería que conversáramos, ¿no? Que quería que conversáramos. Porque, digamos, el permiso de estupefacientes es además un permiso adicional. Es además un permiso adicional. Sí. Es además un permiso adicional. Y lo que se califica, digamos, como el tráfico o la indebida comercialización o producción o tenencia de esas sustancias que también son nocivas para la salud, claro, ¿no? Es el hecho de no pedir el permiso a la dirección de estupefacientes, ¿no? Aquí este permiso me parece a mí que se refiere es a las autoridades de salud. Entonces, en ese orden de ideas, depende un poco de qué producto químico o sustancia estemos hablando. En general, espero no equivocarme, aquí ya no es tan relevante el INVIMA, porque el INVIMA tiene competencia sobre alimentos, sobre bebidas, sobre entidades de productos de aseo personal y sobre productos médicos, entendiendo por productos médicos los medicamentos y los dispositivos médicos. Y ahí termina el universo del INVIMA. Okay. Esto pasa, creería yo, por otras cosas. Probablemente habría que dilucidar este problema que usted plantea, pasa por la agencia de estupefacientes, de la dirección de estupefacientes, pero también pasa por cosas como el ICA, por ejemplo.
Okay. el Instituto Colombiano Agropecuario. Pasa por, en el sector defensa también hay unos permisos y unas cosas para cierto tipo de productos químicos, de explosivos y demás. Pasa por, en el sector minero sé que hay una agencia que da permisos para el uso de productos que se usan en la explotación minera. En este momento creo que es no me acuerdo si es la agencia minera o la de... Bueno, hay una agencia que en este momento se me olvida el nombre. Entonces, creo que amplía un poco el marco de autorización legal. Sí. Ahora, en el mundo ya propio de la salud, se necesita permisos para importar los productos químicos que se usan para producir el medicamento. Pero ese permiso no lo da el INVIMA, sino que lo da el Ministerio de Salud. Porque como ese producto no va, no va al consumo general o al consumo masivo, hay un procedimiento, hay un poco, no digo que opaco porque no, eso tiene una connotación, digamos, poco conocido, que pasa por el Ministerio de Salud. La pregunta es que productos químicos o sustancias nocivas para la salud pueden ser casi todos, ¿no? Sí, sí. Dice, pero no dice... Pareciese que se tratara de productos cuya digamos, producción, distribución, suministro, comercialización requiriera un permiso especial. Exacto. Es decir, habría que ver cada producto en particular, exacto, qué normatividad tiene, exacto, en adición a la que se refiere al tema de estupefacientes. Exacto, ¿no? Y a la que se refiere al tema de autoridad sanitaria, okay, que esa tiene más que ver con la salud pública, es decir, con la evaluación del impacto en el consumidor del producto. Este no parece tener ese requisito, bueno, dice nocivos para la salud. Mejor dicho, me parece que se cruza un poco con los tipos anteriores que hemos visto y será determinación del juez. Tal vez lo que cambia es el objeto material, ¿no? Productos químicos o sustancias que han de ser distintas a las que veíamos en los tipos anteriores. Sí, son sustancias reglamentadas, evidentemente, sí, por razones de permiso de autoridad competente. Sí, correcto. Que en este caso es, digamos, tiene una connotación mucho más genérica que el problema de que sirvan como precursores para la producción de narcóticos. Ajá. ¿No? Sí, esto también es para la industria, para... Exactamente. Sí, exactamente. Y no necesariamente, digamos, su tenencia esté prohibida por esa vinculación, sino por razones diferentes. Me llama la atención de que la pena es más alta que en los otros, ¿no? ¿O lo leí mal? 5 a 11 años. Sí, sí, así es. Arriba, sin los factores agravantes. Tal vez el legislador ha considerado allí que la conducta sea más nociva. Sí. Pasemos entonces, doctor Gustavo, al artículo 374A, que se denomina enajenación ilegal de medicamentos, introducido por la ley 1453 de 2011. En los siguientes términos. ¿Esa ley fue una reforma al Código Penal? Sí, una reforma al Código Penal. Yo creo que hay algo interesante aquí, doctor, y es que la costumbre que está tomando nuestro legislador de cuando quiera que legisle sobre delitos, los incorpora al Código Penal, ¿no? Los incorpora a veces mal, sí, okay, ¿no? A veces mal en el título, a veces mal redactados, etcétera, pero por lo menos hay una garantía para la gente, porque para el asociado, para el ciudadano, porque transparencia legislativa, claro, es un catálogo de prohibiciones y sabe uno dónde está, ¿no? Claro. Esto hubiera podido quedar en algún estatuto de salud pública, del INVIMA y tal, no, está en el claro. Código Penal, lo cual es una ventaja. El que con el objeto de tener un provecho para sí mismo o para un tercero, enajene a título oneroso, adquiera o comercialice un medicamento que se le haya entregado a un usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incurrirá en prisión de 24 a tamaño tanto. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando se trate de medicamentos de origen biológico o biotecnológico y aquellos para tratar enfermedades huérfanas y de alto costo. Es interesante, es bien interesante, y este delito tiene una relación muy interesante con el delito de ilícita explotación comercial, que es un delito contra el orden económico-social, que ya vimos con nuestros alumnos, pero que se trata básicamente de la comercialización o enajenación también onerosa
de productos distribuidos para su distribución, o entregados mejor para su distribución gratuita, sí, o entregados para comercializar a un determinado precio. Aquí evidentemente hablamos de un tipo que es mucho más especial porque el objeto material está claramente definido como un medicamento que se haya entregado al usuario del sistema de seguridad social. Sí. ¿Cómo funciona eso, doctor Gustavo? Sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es un delito muy particular y muy interesante porque alude específicamente, como usted lo decía, al sistema de seguridad social. Entonces, un poquito de contexto. Nuestro sistema general de seguridad social, con todos y sus defectos conocidos, es un sistema generoso en varios sentidos, pero en uno muy particular. Casi todos los medicamentos están cubiertos por el sistema. Bien por la vía tradicional de la prima que el Estado le paga a las EPS para que nos cubra la salud y el plan de beneficios que está preestablecido, o bien por ese otro carril en el que hay cosas que no están en el plan de beneficios, pero que el Estado finalmente, a través de eso que llamaban antiguamente, hasta hace el año pasado los recobros y ahora se llaman los presupuestos máximos, también se cubre. Al final del día, todos los colombianos podemos recibir la gran mayoría de los medicamentos, salvo los muy obsoletos o los cuya evidencia científica ya no está comprobada, y el sistema paga por ellos. Al punto que, doctor Juan Carlos, los que tenemos la posibilidad de tener un servicio adicional, una capa adicional de protección a través de una medicina prepagada o a través de una póliza de seguros privada, pues perfecto, pero esos señores no nos cubren los medicamentos. ¿Por qué? Porque el sistema los cubre. Y si ese señor paga un medicamento, después se lo recobra el sistema. Ese señor aseguradora o ese señor empresa de medicina prepagada. Bueno, entonces es muy claro que el legislador quiso proteger un poco eso y que los recursos de la salud no se vayan para donde no es. Lo que normalmente sucede es que el médico prescribe y el usuario con esa prescripción va a una farmacia de la EPS y ahí le entregan el medicamento. Eso es así como funciona. ¿Qué me llama la atención de este tipo penal? Que en general pues, tiene un sentido lógico de protección a los recursos de la salud y más que a los recursos es a que esos recursos se destinen a quienes están destinados. Pero la redacción es llamativa porque fíjese que un elemento del tipo penal es que ya se le haya entregado al usuario del sistema. Entonces creo que eso debilita un poco la fuerza de la protección que el tipo seguramente pretendía al objeto, porque la práctica que usualmente encontramos que sea antes. Es que sea antes, exactamente. Es que sea antes, es que el señor falsifica su identidad o se hace pasar por quien no es y reclama el medicamento y luego va y lo comercializa. Ese señor no es un usuario del sistema. O bueno, será usuario en su condición, en su identidad real, pero no en esa identidad. Entonces ahí creo que falló la redacción del sistema porque dice que le haya entregado a un usuario. Eso es un comentario. Y el otro comentario es que agrava la pena cuando se trata de medicamentos biológicos o biotecnológicos y de enfermedades huérfanas. Eso tiene un sentido. Quiero explicarlo. ¿Por qué? Los medicamentos biológicos son una nueva generación de medicamentos que realmente cogieron fuerza en este siglo XXI, digamos hace 10 o 15 años, a diferencia de los medicamentos que hemos conocido toda la vida, que son fruto de un proceso químico, estos se originan en una célula viva o en una materia orgánica viva. Por eso en este mundo no hablamos de los genéricos porque a diferencia de lo químico que hablamos antes, el proceso nunca va a dar el mismo resultado dado que la materia prima es una materia biológica y no química. Y son particularmente costosos, pero también son particularmente eficaces. Son muy buenos, por ejemplo, para la artritis reumatoidea, para ciertos tipos de cánceres. Entonces, el legislador evidentemente quiso proteger con mayor vigor eso. ¿Y qué pasa con las enfermedades huérfanas? Las enfermedades huérfanas, pues como su nombre lo indica, son enfermedades que ocurren muy poco en una comunidad, en una sociedad. Hay una definición técnica, creo que es un caso por cada millón de habitantes o por cada 5 millones de habitantes. Son enfermedades con nombres rarísimos y son enfermedades que además pues afectan mucho la calidad de vida. Y como son de tan escaso ocurrencia, hay muy pocos medicamentos para ellos y los medicamentos que hay son muy costosos. Entonces puede haber un incentivo perverso de rentabilidad para quien quiera comercializar ilegalmente esos productos y hace bien el legislador en atender con particular énfasis eso.
Es un tipo penal muy interesante que me parece que le metieron un elemento que debilita un poco la eficacia. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Gustavo. Y finalmente, pasemos al único que a nuestro juicio pues implica una lesión al bien jurídico o un resultado por lo menos lesivo sí, para el bien jurídico de la salud pública, y además es uno de los más sencillos de todos estos títulos sobre, sobre intereses jurídicos de naturaleza colectiva. El 369, propagación de epidemia. Y además esa amplitud me parece que recoge otros casos que ya hemos charlado. El que propaga epidemia incurrirá en prisión de tanto a tanto, ¿no? Muy sencillo, como el del homicidio, el que matare a otro, sí, claro, el que propague epidemia. Pero entonces volvamos un poquito a algo que ya hablamos. Puede ser uno, ¿no?, de los tipos más breves del código, ¿no? Sí, así es, cierto. Sí, lo es, claro, sin duda, sí, es apenas un renglosito corto, ¿no? Pero tiene sus vericuetos, como usted ya claro, lo señaló. Por ejemplo, la declaración de epidemia, qué es una epidemia, quién la declara, etcétera, etcétera. Y lo segundo, si ya existía este tipo penal, uno podría considerar que el del VIH y la hepatitis era un tipo suntuario porque resulta subsumido por este tipo penal. Claro, pero además, mire, yo aquí una anécdota para ilustrar el debate. Usted sabe sobre este tipo penal de propagación de epidemia, doctor Juan Carlos, que yo hoy en día presido la Asociación de Aseguradoras en Salud. Y hace unos 3 meses, un buen amigo, que es el alcalde de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina, se fue a la fiscalía y denunció a todas mis afiliadas por este delito. Dijo que éramos culpables de propagación de epidemia. ¿Por qué? Porque nos estábamos demorando mucho en entregar los resultados de las muestras, o sea, los resultados de las pruebas para el coronavirus. Entonces, a juicio del alcalde en su denuncia, el hecho de que las EPS no estuvieran dando los resultados a tiempo contribuía a la propagación de la epidemia y hacía que los representantes legales de las aseguradoras estuvieran incursos en este delito. Seguramente usted recuerda, yo salía a contestarle en los medios diciéndole que ninguna pandemia se había controlado en una fiscalía ni en ningún juzgado penal y que más bien nos sentáramos a trabajar a ver cómo solucionábamos el problema. Obviamente sí había un problema, sí nos estábamos demorando, y nos estábamos demorando primero porque en Colombia, cuando empezó la pandemia, había 5 laboratorios en todo el país con capacidad de hacer estas pruebas. Hoy tenemos más de 150, pero se creó una industria en cuestión de meses. En el mundo entero había problemas de suministro de los reactivos, problema que es recurrente, va y viene según la capacidad de producción de las empresas que hacen esto, que son muy pocas en el mundo. Y por supuesto teníamos problemas de logística, de transporte, porque si había pocos laboratorios, llevarlo, volverlo a traer, en fin. Todo esto para decir es que propagar la epidemia no es solo estar contagiado y andar por el mundo propagando la enfermedad, sino que hay muchas otras cosas que uno puede hacer para propagar la epidemia. Que quede claro que yo opino que los gerentes de las EPS no estaban propagando ninguna epidemia. No, y por supuesto me parece que esa apreciación que tiene todo un cariz político, a mi juicio, sí, pues de ninguna manera constituye un acto de propagación, ¿no? Bueno, ahí está el punto. ¿Cuál es cómo se interpreta el verbo rector? Claro. Pero lo que quiero decir es que una autoridad asesorada seguramente por abogados y seguramente con un cariz político, pero aún así planteó un debate judicial. Claro. Planteó un debate, y es que claro, una omisión, una dificultad logística, una falla empresarial puede volverse propagadora, claro, de la epidemia. Es muy interesante en la visión de un punto que es crucial en el derecho y en el derecho de la salud, y es la posición de garante. La obligación exacto, de impedir un resultado y la vigilancia de una fuente de riesgo. Me parece que no se da ninguno de esos presupuestos en estos casos, pero es interesante, claro, como planteamiento, simplemente claro, porque unas empresas no realizan una labor privada en un determinado tiempo que le parece que es muy suficiente a un servidor público. Claro, ¿no? Juan Carlos, y en la misma línea, otra, no la llamemos anécdota, otra historia.
la pertinencia u oportunidad de las medidas administrativas para controlar la epidemia o, o- o, eh, o su no expedición pueden dar lugar a propiciar, a que se construya un caso, un argumento en el sentido de que, señor funcionario, usted se demoró o lo hizo mal o no lo hizo lo suficiente y entonces usted propagó la epidemia. Si es que propagar se puede entender en ese sentido más amplio y no solo yo enfermo contagiando, que es donde está creo que el debate más interesante. Sí, hay un ejemplo de la época que charlábamos de esos temas, doctor Gustavo, que es muy interesante, que fue la crisis financiera del año 82, porque se planteó un debate muy similar. Aquí me parece que está mucho más alejado, porque evidentemente cuando es el ejercicio de la función pública o la omisión en el ejercicio de la función pública la que genera, digamos, no sé si causalmente ese resultado o no, más que causalmente, si es jurídicamente imputable ese resultado, se planteó también en aquella época. Las autoridades en esa de fiscalización y de control y de vigilancia no hicieron nada y entonces los particulares aprovechando eso realizaron las conductas que realizaron que finalmente causaron la debacle del sistema financiero. Una de las hipótesis que se planteó fue esta persona que era, por decir algo, el superintendente bancario de la época, o quien fuera, eso es lo de menos, ¿no? Como estaba en la obligación de impedir el resultado y no lo hizo, por omisión impropia, incurrió en esa conducta. Realmente en su momento la tesis no tuvo mayor eco, fue una tesis novedosa para la época. La Corte dijo, no, ahí lo que hay es un prevaricato por omisión. Es decir, el funcionario incumplió con sus deberes, ¿no? Entonces puede estar más por esa vía que por la vía de la imputación de ese resultado. Pero es interesante, claro, es interesante porque, sobre todo a partir de la vigencia del Código Penal de 2000, todo ese problema de la imputación objetiva del resultado y el problema de la omisión impropia, pues adquiere un cariz bien importante. Perfecto. Y es el tema de la posición de garantía, que es la base de la imputación. Sí. No, la historia que iba a traer brevemente es, hace 2 o 3 días leí en El País de España que alguien denunció al gobierno de España, al presidente de España y a su equipo, porque considera que haber levantado las medidas de confinamiento cuando se levantaron contribuyó a la propagación de la epidemia y que eso habría podido ser evitable. La noticia era que no sé qué tribunal de España, la audiencia no sé cuál de esos, decía que había una gran controversia política sobre las decisiones y la pertinencia y tal, pero que el derecho penal no estaba para dar esas discusiones. Me pareció interesante, sí, muy pertinente. Claro, en general, creo que usted tiene razón que como toda norma penal hay que interpretarla restrictivamente. Propagar la epidemia tiene que ser predicable de quien esté en capacidad de propagarla y el que está en capacidad de propagarla es el contagiado, punto. Pero está la generalidad de la redacción que abre este tipo de debate. Claro, claro. De nuevo, y ya como para concluir, vuelve y juega. Puede que estos tipos de delitos sirvan cuando estamos hablando de una epidemia o de una situación de salud pública acotada geográficamente para ciertos casos, entonces, no sé, el Zika, el H1N1, pero cuando tenemos una epidemia donde los cálculos dicen que hay ya 20 millones de contagiados en Colombia, porque los datos que tenemos hay que multiplicarlos por 10. Entonces, pues todos somos propagadores de la epidemia, con el solo hecho de saludarnos. Y es donde vuelve y juega y cerramos por donde empezamos, pues los límites del derecho penal. Yo creo, a diferencia de otros tipos penales que hemos visto aquí que claramente se justifican, la contaminación de aguas, qué sé yo, este es un tipo penal en que, pues digamos, no hay cárceles en el mundo que puedan lidiar con este tema. Aquí es donde el derecho penal demuestra su insuficiencia. Y obviamente aquí, me imagino usted lo tendrá más estudiado que yo, es donde el tema del dolo se vuelve importante. Hombre, hay que meter a la cárcel al que a sabiendas se dedicó con sentido real de propósito a propagar la epidemia. Si no, todos estaríamos en la cárcel. Es interesante, ¿no? Por estos días, sí, sobre todo por ciertas conductas sociales que se han vuelto generalizadas, ¿no?
Yo mencionaba las fiestas de los muchachos, pero voy a ser reprochado por eso Sí. dentro de la juventud. Pero las manifestaciones, también voy a ser reprochado por eso. Las manifestaciones, las aglomeraciones en los centros comerciales, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? A sabiendas de que existe esa posibilidad, incluso desde la perspectiva, no solamente de la violación de la medida sanitaria, sino de las personas que a sabiendas de que son portadores del virus, Claro. no se cuidan y permiten que ese Pero se fíjese expanda, que ¿no? a diferencia de, por ejemplo, del tipo penal que veíamos del VIH que se declaró inexequible, aquí no se exige el requisito de que sea a sabiendas. Bueno, se exige por la parte general del Ah, código, ¿no? La ok. imputación únicamente puede ser imputación dolosa, y dolo implica conocer y querer, ¿no? En este caso, conocer que se tiene la epidemia y al menos dejar librado al azar Bueno, la posibilidad de pero, propaganda, doctor ¿no? Juan Carlos, pero O lo eventual. aún acotándolo así, y gracias por la precisión, hay zonas grises. ¿Qué Sí. pasa si yo soy sospechoso aún no confirmado? Vale. Yo estuve en contacto, me estoy sintiendo mal, pero todavía no me ha llegado la prueba. Correcto. ¿No? La pregunta es una conducta dolosa. Exacto. Sí, no es tan sencillo, es cierto. Ok. Es cierto. Pero de nuevo, fíjese que creo que con esto terminamos la revisión de los tipos penales. Es muy interesante la discusión, pero vuelve y juega, es una visión de la salud pública supremamente tradicional. Aquí no hay ningún delito que tenga que ver con el cáncer, con la diabetes, con la obesidad, con el sedentarismo, con la violencia, con la salud mental, que es un problema gravísimo de salud pública. Sigue siendo muy como epidemia, contaminación, lo cual obedece a una visión muy tradicional de la salud pública y yo creo que se queda un poquito corta. Si llegamos a la conclusión de que en ocasiones el derecho penal puede ayudar acá, quizás cuando salgamos ya de la pandemia habrá que dar un debate de qué nos falta todavía. Y eso es lo bonito de esta discusión. Pues muchas gracias, doctor Gustavo. No, señor. Con la generosidad de siempre, usted nos ha... Aprendí más que yo que ustedes, pero para eso vine. Por el contrario, esto nos ayuda a integrar muchísimo los tipos en nombre propio, en nombre de los alumnos, en nombre de la universidad, donde siempre será muy bienvenido. Pues Sí. muchas gracias y bueno, esperamos que nuestra próxima charla sea en unas circunstancias de salud pública, porque afortunadamente la personal está muy bien, mucho mejor. Inmensamente agradecido. No, un gusto estar acá, un gusto conocer al equipo o reconocerlo y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.